Hola, ¿cómo están todos? En esta ocasión vamos a trabajar en lo que es la creación de cuestionarios. En este momento me encuentro con el rol de profesor en mi aula, por lo tanto aquí notará la diferencia de que solamente puedo ver lo que es la navegación del curso en el cual estoy matriculado como docente y solo puedo ver la administración del sitio web del aula, ¿no? No puedo ver nada más. Cuando ingrese al aula, solamente me permitirá editar lo que son las actividades del propio aula, pero no puedo editar las actividades del rol, ni tampoco cambiar o modificar algún elemento del sitio web. Por lo tanto, para poder crear cualquier tipo de elemento o recurso, necesitamos ingresar aquí donde nos dice activar edición y vamos a proceder a crear un recurso, ¿no? Este recurso que voy a crear se va a llamar tipo cuestionario y para ello vamos a darle aquí a agregar. De antemano te va a pedir que coloques un nombre. Voy a ponerle examen. Aquí debemos escribir una breve descripción sobre el examen si deseamos y habilitar este casillero para que se pueda publicar. Entonces voy a colocar aquí. Bien, en este momento hemos creado un enunciado que dice muy buenas tardes con todos. Para el examen les estoy indicando el tiempo que van a tener y cuántos intentos tienen para realizar este examen, ¿no? Debo habilitar la casilla aquí que dice mostrar mensaje. De ahí tengo lo que son la información del temporizador. De ahí tendremos lo que es el temporizador. En cuanto al temporizador, necesitamos habilitar las casillas de poder lo que es cuándo se va a abrir la encuesta y cuándo se va a cerrar esta encuesta y el tiempo límite que va a tener la persona que rinda el examen. Entonces para este momento le voy a dar aquí habilitar y habilitar. Configuraré el examen para que pueda ser rendido, que se abra el 26. La hora la vamos a poner para las 6 de la tarde, que inicie 6:30. La fecha límite se la vamos a plasmar para el 30 del mismo mes, fecha igual. La hora le voy a colocar a las 23:59. Bien, ahora vamos a habilitar lo que es el tiempo límite. En cuanto al tiempo límite, tenemos lo que es cuánto tiempo va a tener la prueba. Vamos a colocarle un tiempo de 30 minutos. ¿Qué actividad va a realizar una vez que haya terminado el tiempo? Pues se va a enviar automáticamente el resultado. Si desean pueden leer las condiciones y si se cumple alguna actividad que ustedes quieren realizar, pueden utilizar estas condiciones acá. Por el momento yo lo programaré para que una vez que termine el tiempo, simplemente automáticamente se envíe el examen y se pueda calificar la nota. Bien, una vez que ya configuro esta parte de aquí, el periodo de gracia que se puede habilitar es en caso de que ya hayas establecido la fecha para que se cierre el cuestionario y quiero generar un periodo de 1 o 2 días más para aquellas personas rezagadas que no lograron rendir en el tiempo establecido. De ahí tengo la que es la categoría, lo que es la calificación. En esta parte tengo que configurar lo que es la categoría de calificaciones, donde yo debo especificar a qué periodo va a pertenecer este examen. Lo vamos a poner primer parcial. La calificación que requiere para poder aprobar es de 7. ¿Cuántos intentos? En este caso, como yo programé aquí, le estoy indicando al estudiante que va a tener 2 intentos, entonces lo vamos a programar para 2 intentos. Y lo que voy a hacer aquí es programar para que se registre la nota o la calificación con más alta, o puedo también programarlo para que se registre el último intento, ¿no? También tienes aquí para poder registrar un promedio entre las dos veces que él intentó rendir el examen, le sacará un promedio y ese será su nota final. Entonces ya una vez programada esta parte de aquí, pasamos a lo que es el esquema. En cuanto al esquema, es cuántas preguntas se van a mostrar, cuántas preguntas se van a visualizar para la persona que va a rendir el examen. Le vamos a poner que se visualicen 2 preguntas por página. Quiere indicar que él va a ver 2 preguntas y él va a tener que dar siguiente para poder rendir las otras 2 preguntas más. Bien,
Ahí siguiente sería el comportamiento de las preguntas. ¿Qué tipo de comportamiento necesito que tengan? Para empezar, que sean de tipo aleatoria. La retroalimentación. Podemos dejarle una retroalimentación diferida que va a representar que yo definiré qué tipo de retroalimentación le voy a colocar al estudiante. Entonces hasta acá básicamente lo que hemos hecho es colocar la temporización, programar lo que es la calificación y programar lo que es el esquema, ¿no? Cómo se va a presentar la prueba, ¿no? De ahí los comportamientos de la pregunta, cómo se van a aparecer. Y en cuanto a las opciones de revisión, pues en esta parte de aquí yo tengo que deshabilitar algunas condiciones, ¿no? Pues este casillero le está indicando que inmediatamente después de cada intento le va a mostrar estos resultados. No necesitamos que él le muestre cuáles fueron las correctas, cuáles fueron sus correctas, ni tampoco cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Pues si vuelve a intentarlo necesitará tener en claro de que no le va a aparecer una ayuda para que pueda que en el segundo intento rinda sin ningún esfuerzo. En la parte de acá también voy a deshabilitar esto. Estos son los únicos ítems que se deshabilitan. Si desean pueden deshabilitar los otros, que son los resultados. Una vez que él ya esté revisando su examen, va a poder si colocamos una retroalimentación específica o una retroalimentación en general, le va a aparecer en el resultado de su examen. ¿Cuál es la apariencia que le vamos a dar a este examen? Pues primero te está preguntando si se va a aparecer la imagen de usuario. Le vamos a decir que sí, pero le vamos a decir que en pequeño. De ahí, ¿cuántos decimales va a aparecer la calificación? Pues podemos dejarle con 2 decimales, ¿no? Esa sería la parte de aquí de lo que es la calificación. De ahí pasamos a lo que es la restricción. Esto de aquí estábamos hablando en la clase anterior, que era cuando yo quiero destinar el examen a una sola persona, puedo aquí agregar restricciones específicas o crear una contraseña. Cuando creo una contraseña, el problema es que tengo que enviarle la contraseña a los usuarios, a los participantes de la clase, para que puedan entrar al examen. Entonces, esto de aquí es cuando tengo sospecha de que pueden que le estén enviando el examen a terceros. Entonces ahí creo una contraseña para este tipo de examen. La retroalimentación global, de ahí viene ajustes comunes del módulo. Veamos. Eso lo vamos a dejar igual. Retroalimentación. Al finalizar la actividad, ¿qué va a pasar? Pues aquí tienes esto que dice esperar finalización. Se espera finalizar en esta fecha de aquí. Aunque no la he habilitado, si yo quiero habilitarla, aquí debo cambiarle. Como ya le habíamos especificado que se iba a terminar el 30, entonces tengo que cambiar aquí la fecha y la hora. Si no lo habilito no va a haber ningún problema. Puede quedar ahí. De ahí el estudiante debe recibir una calificación para finalizar la actividad. Si es que se habilita o requiere una calificación aprobada. Este es cuando el examen no tiene configurado la sumatoria de lo que es lo que son las preguntas. No tienen puntos, entonces ahí se habilitaría, pero tendríamos que cambiar acá la condición del examen. Entonces eso lo vamos a dejar así, no lo vamos a modificar. De ahí en adelante lo que tenemos que hacer es, una vez terminado esto, le vamos a dar el casillero guardar y cambiar y mostrar resultados. Listo. Aquí te van a aparecer las condiciones de la clase, todo lo que hemos creado, el método de calificación y todo. Ahora necesitamos agregar o editar el examen para poder agregar lo que son las preguntas. Al agregar las preguntas te va a aparecer esta interfaz donde te indica ya la calificación máxima y también aquí le va a indicar la suma total de los puntos que vamos creando por pregunta. Si yo creo 20 preguntas y a cada pregunta le pongo un punto, entonces acá tiene que aparecerme 20, ¿no? De aquí, para poder insertar cada pregunta, tenemos que colocar aquí donde dice agregar. Entonces, cuando le demos agregar, tenemos 3 opciones, que la primera es una pregunta aleatoria del banco de preguntas que ya tenemos creado, que puede haber sido que hemos generado en algún tiempo. Tenemos del banco de preguntas y una pregunta nueva.
En este caso vamos a simular que no tenemos ningún tipo de preguntas en nuestro banco de preguntas y por lo tanto voy a generar una nueva, ¿no? Voy a ingresar aquí y aquí me van a aparecer diferentes tipos de preguntas que puedo generar. De ahí debo ir eligiendo cuáles son las preguntas con las cuales voy a trabajar. Con este caso vamos a trabajar con estas primeras preguntas de aquí, que serían un total de 6. Iniciaremos primero con lo que son opciones múltiples. Y ahí le vamos a dar a agregar. Bien, para esta ocasión necesitamos primero agregar lo que es el nombre de la pregunta. Aquí le vamos a poner pregunta número 1. Y acá debemos escribir el enunciado de nuestra pregunta. Una vez que agreguen el enunciado, debemos colocar lo que es la puntuación por defecto. Voy a generar esto por 2 puntos. Ahora, la retroalimentación es el mensaje que yo quiero agregarle al estudiante para poder rendir este examen, para poder poder responder esta pregunta, ¿no? Si quiero, le coloco una retroalimentación, que es información básica, como colocar una nota que puede ir dirigida al estudiante. Una vez que pase de esta parte de aquí, tengo que ir a lo que son una o varias respuestas. En esta parte de aquí debo seleccionar si quiero que el estudiante pueda elegir más de una respuesta o solo pueda elegir una, ¿no? En mi caso voy a elegir que permita varias respuestas. Este casillero está siempre activado, que te va a permitir que las respuestas sean aleatorias. Y acá tenemos la parte estética, que es cómo quieres que se muestren las opciones, ¿no? Entonces vamos a utilizar número, ¿no? Voy a utilizar numérica. Ahora aquí viene la primera pregunta, donde yo debo colocar, una vez que elijamos cuál es la opción, tenemos que poner la calificación. Podemos ponerles, serían 2 opciones, le voy a poner el 50%. Dependerá cuántas opciones son correctas. Deberá colocarle aquí cuál es la calificación por responder. Si ponemos varias preguntas, deberíamos colocar aquí cuál es el porcentaje que le vamos a dar por responder cada pregunta. Si yo cambio acá y le coloco una sola respuesta, entonces la primera pregunta o la que considere que es la pregunta correcta, debo colocarle aquí 100%. Para confirmar que el sistema entienda de que esta respuesta es la correcta. Si son varias respuestas, entonces debo dividir a cuántas respuestas válidas voy a agregar y de esa manera cuando el estudiante elija las 2 respuestas correctas va a tener el total del puntaje. Si solo elige una de las respuestas correctas va a tener la mitad de ese puntaje. Aquí puedes agregar otra retroalimentación para poderlo ayudar en caso de que elija una pregunta. Y de ahí tenemos la pregunta número 2, donde vamos a escribir otra vez. A ver, tenemos la primera 1, esta la vamos a agregar 2. Estas serían las 2 respuestas correctas que va a tener el examen. Cuando coloque un distractor, que sería la respuesta incorrecta, debo colocarle menos 50. ¿Por qué le coloco menos 50? Es que si quiero que cuando el estudiante elija mal, haga una elección errónea, se le reste el puntaje total. O sea, que quiere decir que si él elige esta, que sería la respuesta correcta, y esta, que sería la respuesta incorrecta, automáticamente solamente se van a sumar la respuesta 1, ¿no? Que sería la única respuesta correcta. Bien, continuando, debo determinar lo que es menos 50. En esta de acá no necesito colocarle nada, eso va a quedar ahí. Y el examen ya quedaría ahí configurado, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, tenemos que ir bajando. Aquí tenemos lo que es la retroalimentación combinada y tenemos múltiples intentos. Como recordarán, esta vez al estudiante le configuramos este examen para que él pueda responder varias veces. Múltiples intentos representa que cuando yo habilite aquí múltiples intentos, cada vez que él intente por segunda vez se le va a restar un porcentaje a la nota total. O sea que si él intenta la primera y a la primera no logra conseguir un buen puntaje, el segundo intento pues le va a restar. Si yo quiero, le voy a colocar aquí que en el intento número 1
no le restemos nada y le voy a colocar también, si queremos le podemos colocar una retroalimentación, una pista para que le pueda ayudar a rendir mejor el examen, y acá en el segundo examen le saldrá otro tipo de pista, ¿no? Ya dependerá de ustedes. Ahora aquí cuando ustedes coloquen, si le ponemos el 50% representará que en el segundo intento le van a restar el 50% de su nota. Entonces ahí le voy a dar guardar y listo. Una vez que haya terminado esta parte, yo puedo ver las preguntas. ¿Cómo las voy a ver? Aquí, vista previa. Me va a generar una vista previa de la pregunta. Y aquí yo puedo ver cuál es la pregunta, cómo está quedando. Puedo, si quiero, elegir cuáles son las respuestas correctas. Y le voy a dar enviar y terminar. El sistema, como fue configurado para que no le dé una pista de cuál pueden ser las preguntas correctas o las preguntas incorrectas, así se le va a mostrar. Si le voy a dar aquí, digo comenzar de nuevo, me va a permitir volver a responder, y esta vez voy a elegir las dos respuestas correctas y le voy a dar enviar, y notarán que igual no me está indicando si está bien o está mal la respuesta, porque así se configuró el examen. Bien, una vez creada la primera pregunta tenemos que agregar una segunda. Entonces vamos a poner aquí agregar nueva pregunta, verdadero y falso, y le damos a agregar. Entonces acá tenemos que poner, ¿no es cierto?, nombre y enunciado de la pregunta. Deben recordar siempre esa parte. Al agregar el enunciado, yo debo determinar cuál es el puntaje que tiene la pregunta, la retroalimentación, e indicar si la pregunta es falsa o es verdadera, ¿no? Entonces, una vez que ya le indique si la pregunta es falsa o verdadera, puedo agregar una retroalimentación en caso de que haya elegido falso. Como podemos aquí agregarle información que le ayude a él a despejar sus dudas. Y acá tengo, en caso que al caso de que él responda falso, otro tipo de notas indicando que su respuesta ha sido correcta, ¿no? Y ahí, asimismo, como es múltiples intentos, podemos determinar cuál es el puntaje. Y aquí te indica la penalización por cada intento incorrecto. Y le vamos a dar acá a guardar. O sea, básicamente ese serían. Aquí te está indicando qué tipo de pregunta es. Cada vez que tengamos un banco de preguntas, podemos identificar el tipo de pregunta con el cual estamos trabajando. Y asimismo puedo ver una vista previa de nuestra pregunta en específica, cómo la creamos. Vamos a poner una nueva pregunta. Este tipo va a ser de tipo de emparejamiento. Nos va a permitir emparejar diferentes preguntas. De la misma manera vamos a poner aquí pregunta. Ay, salió error. Vamos con la pregunta número 3. Debemos agregar el enunciado y acá le debemos poner el puntaje. La retroalimentación general. De aquí está diciendo que esto va a permitir que sean aleatorias los tipos de respuestas. En este tipo de preguntas en específico, vamos a tener pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Entonces, para este tipo de examen, si quiero, voy a generar un tipo de pregunta y le voy a agregar o voy a insertar una imagen a esta pregunta. Vamos a dar examinar repositor, le vamos a dar subir imagen. El inconveniente que aquí te está pidiendo que le coloquemos a la imagen, tenemos que colocarle un nombre. Entonces aquí voy a determinar el tamaño de la imagen. Aquí le podemos colocar una descripción, pero yo ahorita le voy a habilitar que la descripción no es necesaria y le voy a dar guardar. Y listo, ya tengo el enunciado. Ahora debo agregar acá la respuesta al enunciado.
El mismo proceso se repetirá para la pregunta número 2. Bien, una vez que haya terminado las 3 primeras respuestas, preguntas y respuestas, necesitaremos agregar 3 tipos de distractores. Entonces voy a agregar 3 más. Estas 3 más que vamos a agregar solamente le vamos a colocar respuestas, más no preguntas. Pues aquí vamos a escribir Ecuador. En la segunda vamos a escribir Perú y Bolivia. La razón por la que se lo estoy colocando las respuestas aquí es porque estos son distractores. Por lo tanto, el usuario cuando llegue a ver la pregunta solamente va a poder ver la pregunta y tendrá un total de 6 juegos de respuesta y tendrá que elegir entre esos 6 juegos de respuesta. De la misma manera, como estamos utilizando lo que es la retroalimentación, le voy a decir que no lo penalice, que le dejen 0 la penalización y le voy a dar guardar. Vamos a generar una vista previa. De la vista previa, tienes aquí donde te dice elige el nombre de los países y aquí tiene que elegir entre los países cuál es la respuesta correcta. Entonces él podrá elegir cuando tenga que hacer la elección entre las respuestas, y ahí cuando le dé enviar se guardará la respuesta, pero no le va a indicar cuál era la respuesta correcta. Voy a eliminar. Bien, hasta el momento tenemos un total de 3 preguntas. Vamos a agregar una pregunta más. Esa pregunta la vamos a llamar tipo respuesta corta. Para las preguntas de tipo respuesta corta, tenemos nombre de pregunta y tenemos el enunciado. Simplemente debemos escribir. Creo que estamos en la pregunta número 4 y debemos colocarle aquí un enunciado. Al colocar un enunciado, igual tengo que ponerle un puntaje. Vamos a poner 2 puntos. De ahí pasaremos la retroalimentación, si quiero que le aparezca una retroalimentación. De aquí tengo que definir entre mayúsculas y minúsculas. Si le pongo aquí entre mayúsculas y minúsculas es para que compare. Si yo solo aquí le colocara mayúsculas y minúsculas deben coincidir, quiere indicar de que él debe escribir idénticamente como yo estoy escribiendo, de lo contrario le va a salir un error. Entonces igual a mayúsculas y minúsculas le estoy indicando acá de que cuando él escriba la respuesta pues debe ser idéntica a la respuesta que le colocamos en esta parte de aquí. Vamos a ver, entonces la respuesta correcta a la pregunta sería ¿cuántos lados tiene un cuadrado? En esta respuesta él debe dar una respuesta corta. Podríamos colocarle puedo colocarle aquí 4, le voy a dar un puntaje 4, pero a ver, vamos a ver, mejor le voy a bajar el puntaje a 90. En la segunda opción le voy a colocar un número 4 y la calificación le vamos a poner sobre 5. Una vez que termine puede colocarle una retroalimentación en esta parte de aquí abajo para ver cuando él guarde las opciones, ¿no? Habilite aquí. Recuerde que como son varios intentos, tiene que deshabilitarle para que no lo penalice por rendir por segunda vez el mismo examen. Le damos guardar. Bien. Vamos a darle aquí. Examinar. Tiene la respuesta, cuántos lados tiene un cuadrado. Y él puede escribir 4 o puede colocar el número 4.
Genial, ya llevamos un total de 4 preguntas y acá te aparece el total del examen, ¿no? Cuántas preguntas lleva el examen. Para esta ocasión voy a darle aquí a agregar y en vez de utilizar una pregunta creada por nueva, vamos a utilizar una del banco, ¿no? Vamos a usar una pregunta del banco. Cuando tienes una pregunta del banco te van a aparecer los diferentes tipos de preguntas. Ahora, por categoría, cuando yo cambie la categoría puedo poner por defecto Moodles y ahí me va a salir el banco de preguntas que están almacenadas en el curso. Acá tenemos por defecto, solamente me van a aparecer 4 preguntas porque este es un filtro para poder llegar a las preguntas más rápido. Entonces en este banco de preguntas nos hace falta pregunta. Vamos a ver una pregunta de tipo numérico. Una pregunta de tipo numérico. En una pregunta de tipo numérico se debe, igual que de las otras, colocar el nombre, colocar el enunciado, colocar cuál es el puntaje y aquí debemos establecer la respuesta correcta a la pregunta y colocarle margen de error 0 y la calificación. Si quieres hacerla de múltiples respuestas, podremos elegir otro tipo de banco acá para poder establecer cuáles pueden ser las posibles respuestas a esta pregunta. Una vez que terminas ahí, como estamos utilizando múltiples intentos, debemos verificar que aquí diga 0. Y ahí en adelante solamente le vamos a dar guardar. Entonces, existirá la duda de qué pasará si yo quiero crear una pregunta, pero esta pregunta necesito que solamente el estudiante adjunte algún archivo. Entonces podemos utilizar aquí donde dice agregar, vamos a ir a nueva pregunta y en nueva pregunta vamos a utilizar ensayo. Esa va a ser nuestra pregunta, le vamos a dar guardar, agregar. Por defecto debemos agregarle que está la pregunta número 6. El enunciado debe decir vamos a ponerlo ahí. Ahora aquí te va a decir cuál es el puntaje, vamos a ponerle 2. Podemos agregar una breve retroalimentación y en esta aquí, posibles respuestas, voy a ponerle sin texto, pero sí le voy a permitir que adjunte un archivo, solo uno. Acá te dice los archivos adjuntados son opciones, cuántos archivos se requiere. Entonces esta parte de aquí, archivos adjuntos, son opcionales. Vamos a ponerle también uno. Tipo de archivo que puede adjuntar. Necesitamos un archivo de tipo PDF, por lo tanto solamente voy a escribirle aquí PDF. Y le vamos a elegir. Se movió. Aquí estoy. Ya. Archivo de tipo PDF solamente para esta respuesta. Tipo de archivo PDF. Plantilla de respuesta. Aquí en esta plantilla de respuesta puede llegar a ser que si le estamos pidiendo que el estudiante, aquí le colocamos tipo texto, aquí deberemos colocar una breve descripción sobre el tipo de texto que puede ingresar. Podemos colocar, por ejemplo, la posible respuesta. Escribimos la posible respuesta si es que habilitamos la opción de aquí que se abra un casillero de tipo texto. Y información para la evaluación. En informe para la evaluación podemos establecer aquí qué tipo de información se deberá publicar en caso de la evaluación. Y por último le damos guardar. En esta de aquí no se habilita lo que es las opciones múltiples.
respuestas múltiples porque se deja súper claro de que solamente una vez va a juntar un archivo. Cuando le dé visualizar, me va a salir solamente el casillero para poder adjuntar un archivo, la capacidad que puede adjuntar, y aquí te dice qué tipo de archivo solamente se va a permitir, ¿no? Bien, ahora tengo un total de 12 puntos y se van a calificar esos 12 puntos sobre 10. ¿Cómo puedo ver la calificación del examen? Pues una vez que ya haya terminado de agregar todas las preguntas, debo darle aquí donde dice guardar. Al guardar, vamos a ir a la parte de acá de examen. Y aquí le va a indicar, le va a decir que puede visualizar por una hora, por ahora. Le vamos a dar visualizar, comenzar intento. Y listo, ¿no? Aquí le va a aparecer el examen, el tiempo que se le ha establecido, cuántas preguntas tiene para poder responder. Y de ahí en adelante, él debe decidir tiene que ir eligiendo cuál es la respuesta correcta. Bien, en este caso voy a cometer un error aquí, ¿no? Aquí, ¿cuáles lados tiene este? Vamos a poner 4. Le voy a dar siguiente. Calcule el peso atómico, este creo que era 18. Y aquí me está pidiendo que adjunte un archivo. Voy a adjuntar un archivo. ¿Tendremos algún archivo? Vamos a adjuntar un archivo. Voy a subir un archivo desde el internet, cualquier tipo de archivo. No, perdón, tiene que ser un archivo tipo PDF. Incluso vamos a ver la prueba, ¿no? ¿Qué pasaría si yo intento subir un archivo de tipo Word? Y le dice que el tipo de archivo Word no es aceptado. Y le va a salir un error. Entonces tendría que volver a intentar, y en este caso debe especificar o tiene que asegurarse que el archivo tenga o sea de tipo PDF. Cuando lo quiere subir, el archivo ya se ha juntado y aquí le dice terminar intento o volver a anterior para poder revisar, ¿no? Como ya comprueba, él tiene todavía tiempo para poder revisar preguntas anteriores, a ver si está bien. Le vamos a dar terminar. Cuando ya comience a ver esto, puede aquí volver a dar otro intento porque él tiene la oportunidad de poder corregir. Pero como no les va a salir las respuestas correctas y tampoco les va a salir una retroalimentación, entonces aquí yo también le voy a dar enviar y terminar. Enviar y terminar. Y por último, lo que se me va a visualizar es que aquí me dice que no tengo una calificación aún porque este archivo, esto que está aquí abajo, no tiene puntos. Como es un tipo de pregunta abierta, el usuario o el profesor debe leer y agregarle el puntaje para que pueda aparecerle aquí la calificación al estudiante. Hasta que eso no suceda, pues no le va a aparecer una calificación, ¿no? Entonces vamos a darle acá finalizar revisión. Visualizar el cuestionario otra vez. Si quiero volver a visualizar el cuestionario, si quiero puedo volver a retornar. En el caso de que necesitemos editar este formulario, este examen, tenemos que ir aquí donde dice editar, ajustes, y una vez que estemos aquí en esta configuración, vamos a ir a la parte de acá donde dice administración y vamos a dar aquí donde dice editar cuestionario. Le voy a dar editar cuestionario. Y en esta oportunidad yo voy a cambiar el tipo de pregunta y voy a agregar una pregunta nueva desde el banco de preguntas, ¿no? Bueno, vamos a utilizar la que dice opción aleatoria, pregunta aleatoria. Desde el banco de preguntas se va a agregar cualquiera, agregar pregunta aleatoria y listo. Aquí tengo una pregunta aleatoria. Esto quiere decir que de mi banco de preguntas que tengo, cualquiera va a salir. De las que tengo registradas en el banco de preguntas que guardamos.
cualquiera se va a visualizar. Entonces no sabemos exactamente qué pregunta le va a salir al estudiante. Ahora, una vez terminado, le voy a dar aquí guardar. Cuando haya terminado, vamos a volver a darle visualizar al examen para ver cómo queda. Comenzar. Responderé la primera. Falso. Siguiente. Tenemos que elegir la respuesta correcta. Creo que era Uruguay, Venezuela y aquí es Francia. En este lo voy a poner 3. Siguiente. ¿Cuál es el peso atómico? Vamos a poner 18. Me vuelve a salir la misma pregunta, pero de otra manera. Entonces aquí voy a poner, esta es la pregunta aleatoria que registramos en el sistema, ¿no? En esta también vamos a equivocarnos, vamos a cometer un error. Y le voy a dar terminar. Y enviar todo. Vale, esto lo volví a intentar solamente para poderles mostrar algo. Aquí le dice al estudiante, puntaje total. El puntaje total es basado en cuántas preguntas yo generé y cuántos puntos le puse a cada pregunta, se suman y aquí me sale el puntaje total, ¿no? Tenemos 11 preguntas, perdón, tenemos un total de 6 preguntas y en total tienen 11 puntos. Sobre los 11 puntos yo alcancé una calificación de puntaje de 8.33 y acá le hace la conversión y le muestra en cantidades, dice que sacó un puntaje de 7.58, que es el 72% de la nota total, ¿no? Y ahí el estudiante podrá visualizar. Esto solamente en el caso que ya tenga preprogramadas las respuestas. Si no tengo preprogramadas las respuestas, el estudiante tendrá que esperar para poder ver la calificación, que el profesor revise el examen y le agreguen una calificación a la pregunta que dejó abierta. Bien, una vez terminado esto, vamos a dar finalizar. Aquí le va a visualizar el estudiante de esta forma. Y a nosotros vamos a regresar acá al curso. En el curso ya tenemos lo que es el examen creado y un enunciado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar preguntas directamente a nuestro banco? Pues, en administración del curso, que esto por lo general solemos tenerlo de este lado, en administración del curso podemos bajar donde dice banco de preguntas y vamos a ir aquí donde dice preguntas y en donde dice pregunta, por defecto la categoría la tenemos como curso Moodle. Entonces aquí nos van a aparecer un total de 12 preguntas que hemos creado. Si yo cambio la categoría, por defecto tengo la categoría, a ver, ahí nos va a mostrar el total de preguntas, que ya son más porque creamos por categoría. Puedo filtrar. Aquí podría colocar una sugerencia de qué tipo de preguntas quiero que me muestre. Y ahí va a mostrarle, ¿no? Cuando queramos agregar alguna pregunta por defecto, queremos agregar una pregunta a nuestro banco de preguntas, podemos hacerlo desde aquí, crear una nueva pregunta. Y ahí en crear una nueva pregunta podemos ir agregando preguntas básicas. Eso servirá bastante para cuando queremos crear nuestro propio banco de preguntas con anticipación antes de que iniciemos clases. Bien, eso sería entonces todo lo que tenga que ver referente a cómo podemos crear un cuestionario.